Bien, espero que hayan disfrutado del rico café, jugos, pastelillos, y así podamos retomar esta segunda parte de este interesante seminario. Vamos a continuar con el segundo bloque internacional de esta jornada, siempre en el marco de este seminario internacional Experiencias y Desafíos en la Implementación de Códigos de Buenas Prácticas y la Colaboración Multiactores en el sector biofarmacéutico. En este segundo bloque internacional vamos a conocer dos experiencias. La experiencia de CETIPharma México y el APEC Business Ethics Forum y la colaboración público-privada para promover mejores prácticas. Mientras concluyen, ¿verdad?, las fotografías, yo les voy a contar quién es el primer expositor de este segundo bloque internacional. Estamos hablando del doctor Millán, quien nos va a acompañar en los próximos instantes. El doctor Juan Francisco Millán. Él es médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene estudios de posgrado en la especialidad de gastroenterología en el Centro Médico Nacional del IMSS, diplomados en bioética por la UNAM, dirección estratégica de hospitales por ITAM, alta dirección de empresas IPADE, bueno, una larga trayectoria. Trabajo en la OEA, en la UNESCO, OEA, conferencista, en fin, tiene mucho que aportarnos. A ver si el doctor Millán ya nos acompaña a nuestro escenario para iniciar el segundo bloque internacional. Bienvenido. Bueno, buenos días. Les traigo un saludo muy cariñoso y afectuoso de México. Siempre nos ha unido mucho a México y a Chile, en muchas razones y en muchas circunstancias. Y estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes, pero sobre todo de poder compartir con toda modestia una experiencia que la he organizado de una manera que pudiéramos encontrar similitudes en nuestras realidades. Agradezco sin duda la invitación que me han formulado para estar aquí, pero sobre todo la confianza la que espero no defraudar en esta presentación. De tal manera que hemos tenido presentaciones muy robustas e iniciaremos con este trabajo. Lo primero que quiero es decirles que organicé mi presentación en 3 capítulos. Voy a dar elementos del contexto porque me parece que es importante poder dar elementos de contexto para poder ubicar un poco más esta experiencia de prácticamente casi 13 años. Hablaré de la evolución y los alcances de este trabajo que hemos venido haciendo en México y cerraré con algunos desafíos que desde mi punto de vista están ya presentes en nuestra realidad. Inicio con esta cita de Abraham Lincoln que me ha servido mucho, nos ha servido mucho. Si lo primero es tener claridad de dónde estamos y a dónde queremos ir, entonces podremos juzgar mejor qué hacer y cómo hacerlo. Inicio. En cuanto al contexto, permítanme tan solo compartirles lo siguiente. Lo primero son los aportes en la atención a la salud que se ha tenido a lo largo de los últimos 2 siglos, en donde la industria farmacéutica, todavía en los inicios de la primera gran acción de la vacuna contra la viruela, que se inició por una iniciativa del rey Carlos III en España para poder traer a América Latina la vacuna de la viruela, y un médico alicantino, Balmis, Francisco Javier Balmis, trajo al continente americano la vacuna contra la viruela en formas que quizá hoy podrían ser cuestionadas. De allí pasamos al siglo XX con todo lo que fue el descubrimiento de los antibióticos, el desarrollo de las insulinas, ya más cercano los biofármacos, la genómica, y hoy estamos en el mundo de la farmacogenómica y lo que venga todavía por delante. Esto es lo que ha sido el aporte del vínculo entre la medicina y la industria farmacéutica ya en la segunda mitad del siglo pasado en forma más intensa. Lo señalo porque casi siempre se buscan los aspectos negativos de esta relación, cuando es una relación compleja, pero muy, muy productiva y muy aportadora para la humanidad.
El otro tema que quiero decir de contexto es que también estamos nosotros en los avances tecnológicos. Desde el equipo más elemental que teníamos los médicos, con un estetoscopio o del pinar para escuchar, aquí hay un distinguido ginecobstetra, los latidos de los niños, hasta hoy que tenemos la telemedicina y la robótica como un elemento muy importante que está ya señalando tendencias en la comunicación que se hace tanto al interior del gremio médico como con la industria de los dispositivos médicos y, desde luego, en la comunicación con la sociedad, particularmente con las organizaciones de pacientes. En el caso de la oferta para la atención médica, hoy nuestros sistemas tienen la coincidencia de la participación de los médicos generales que durante prácticamente toda la mitad del siglo pasado fueron los que atendían la mayor parte de los problemas de salud. Vino el cambio con el modelo Flexner y la prevalencia de las especialidades, como hoy estamos en lo que se ha denominado en algunos países, no sé si acá en Chile también, las subespecialidades. Es decir, hay una concurrencia de todos estos actores trabajando y que nosotros necesitamos conocer y debemos conocer para poder hacer el trabajo de vinculación y sobre todo para la promoción de no solamente buenas prácticas y de transparencia, sino la aplicación de valores que tengan como propósito el beneficio de las personas, específicamente de los pacientes. Suelo decir en mis conferencias con los compliance officers que todos los que estamos en esta sala somos parte del gremio médico, de la industria farmacéutica, pero en algún momento de nuestra vida seremos pacientes. Yo ya lo soy con multifármacos que tomo, pero bueno, esto yo les digo a los compliance, pongámonos en los zapatos de los pacientes. Cuando estamos haciendo nuestro trabajo de supervisión, de generación de información que va dirigida a los médicos, esto es un aspecto crucial porque a mí no me gustaría que un producto que se ha hecho una promoción indebida me lo estuviera prescribiendo a alguien. Entonces, esta es la parte central de la ética. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, en este contexto, déjenme platicarles un poquitín de México. Bueno, ahí la frontera norte todavía no tiene muro, pero ahí, afortunadamente, en ese sentido, nuestro país tiene una población de 119 millones y quiero señalar tan solo que su atención en la parte sur de México, ese es donde se concentra la mayor parte de la población, que además coincide con el asentamiento de la mayor parte de los pueblos indígenas originarios, en donde se hablan tan solo 25 lenguas en esa región. Esto es un desafío y es un reto. El otro dato que quiero compartir con ustedes de contexto es el número de médicos que hay en México, en donde llamo la atención sobre la evolución, en donde en el año 2005, de los 186,000 médicos, los médicos especialistas eran 103,000, pero el crecimiento de especialistas con el crecimiento de los médicos generales ha sido muy importante en esta década. Hoy tenemos más especialistas que médicos generales en el trabajo. Y esto es muy importante para las relaciones de promoción y otro tipo de actividades con la industria farmacéutica. Pues tan solo decirles que somos una sociedad en donde, al igual que el resto de otros países, ha ido modificándose la pirámide demográfica. Hoy somos más las personas, ha ido disminuyendo la base ancha que en el año 2000 la conformaban los menores de 15 años de edad y hoy empieza a hacerse una modificación en los términos que están en esa gráfica que les estoy presentando. Y esta dinámica, desde luego, se expresa en que la proyección que tenemos para el año 2020 es que el grueso de la población en México estará constituido por 75 millones de personas entre 15 y 59 años de edad y 11 millones de personas de lo que le llaman la tercera edad. Por supuesto, yo le denomino de otra manera. Soy miembro del grupo de la juventud acumulada. Entonces, porque si no, entonces hay que ser optimistas en esto en la vida. Muy bien. Pues con esta juventud acumulada es que estoy aquí y ahora bien, déjenme decirles cómo ha evolucionado el mercado de medicamentos en México. En el 2005, la proporción de medicamentos genéricos no alcanzaba ni siquiera el 10%.
En todo este periodo, hoy estamos en el 2017, en una proporción del mercado, el 70% de genéricos y el 30% de medicamentos innovadores. Esto es un dato muy importante para efecto de cómo ir ajustando, y hemos ido ajustando nuestros códigos para acercarnos a esta realidad. Evolución y alcances de lo que hemos hecho. Pues bien, nosotros en el tiempo les podemos compartir que iniciamos en 2005 con la creación del CETIPHARMA. Es muy importante decirles que esta fundación fue decisión de la Asamblea General de la Canifarma, incluye a las compañías locales y globales. En 2006 nos dimos a la tarea de incorporarnos al trabajo de la Code Compliance Network, como se denominaba antes en IPMA. En el 2007 firmamos el primer consenso entre stakeholders en México para poder hacer este trabajo de mayor alcance entre la relación de la industria farmacéutica con diversos actores, de los cuales mencionaré más adelante nuestros datos. Nos incorporamos al grupo APEC en el año 2011 y posteriormente en esta tendencia, en el año 2012, hicimos dos grandes decisiones: un acuerdo de corregulación con la autoridad regulatoria en México, que ha tenido unos alcances que compartiré enseguida, y la incorporación con el grupo Compliance de la TAM, que ha estado liderando con mucho énfasis y con mucho esfuerzo y con mucha dedicación aquí nuestro colega de FIFARMA, Luis Villalba. Y desde luego un trabajo que hicimos con Transparencia Internacional, que hizo posible, como resultado de un diálogo en el que participaron organizaciones de pacientes, industrias locales y globales, para la redacción de los principios de integridad en América Latina, que varias de las empresas que están aquí presentes ya han firmado, en el caso de México, su adhesión a estos principios. Logramos romper un mito, que no era posible dialogar con Transparencia Internacional. No, sí es posible. Cuando nos entendemos, cuando ponemos claro qué es lo que estamos haciendo, es posible entonces hacer una labor constructiva preventiva, para justamente evitar caer en circunstancias que luego nos son señaladas en distintos espacios. Pues nuestro organismo tiene como objetivos, nació para promover una cultura de ética, como aquí ya se ha dicho, de transparencia e integridad. Diseñamos desde un principio el mecanismo para hacer operar esto, nuestro sistema de autorregulación. Hemos hecho trabajo para desarrollar las competencias en los responsables de compliance, en eso estamos trabajando permanentemente, y junto con todas las empresas construimos un monitoreo preventivo con enfoque de riesgo. Esto quiere decir que, como ya lo ha comentado el doctor Sammarriego, en el caso de España lo hacen de una manera diferente, pero nosotros con cada empresa conocemos cuál es el programa anual de eventos educativos que van a apoyar en México, y revisamos cuál de esos eventos educativos hay el riesgo de que vaya a tener incumplimiento con el código, y en tal manera se lo hacemos saber para que hagan las modificaciones. Había una queja muy grande de que la mayor parte de los eventos educativos en México solamente se hacían en playas en hoteles de gran turismo, y nosotros hemos hecho una modificación junto con la industria farmacéutica para que estos eventos se distribuyan en diferentes entidades de la República, en donde de preferencia haya escuelas de medicina. Esto es clave. Si no transmitimos con los futuros médicos todo lo que está haciendo la industria, estaremos perdiendo oportunidades de generar un cambio desde las nuevas generaciones que están trabajando en esto. Y desde luego, la parte clave es constatar el cumplimiento de los códigos de ética. Las características de nuestro organismo son la colegialidad, la autonomía. En esto me detengo porque a la pregunta que escuché sobre quién financia, pues financia la industria farmacéutica, financia los miembros asociados a la Canifarma, pero ningún miembro, ningún laboratorio, ningún directivo de la Cámara tiene injerencia sobre la aplicación de los recursos, porque esta es la autonomía que nos permite actuar con imparcialidad, entre otras cosas, en la aplicación de los códigos. La integridad de cada uno de sus miembros, estamos armonizados en lo global y lo local, y desde luego el sistema de autorregulación es la herramienta fundamental. Los tres principios básicos que rigen a este trabajo son la confidencialidad, la imparcialidad y la transparencia en toda nuestra acción. ¿Cómo está integrado este organismo? No me detendré en el nombre de las personas, pero sí quiero hacer señalar que los consejeros independientes de este organismo son mayoría en relación con los representantes de la industria farmacéutica.
Segundo, esos consejeros independientes son los únicos que pueden atender las denuncias que se presentan y se forma un grupo de trabajo ad hoc para revisar estas denuncias y ellos emitir un fallo. Después de conocer otras experiencias, hemos hecho una modificación. Anteriormente nosotros participábamos en estas deliberaciones, hoy no está participando la parte operativa para poder garantizar esta independencia total de las resoluciones en la investigación que se hace de las denuncias que presentan las empresas. Nuestro ámbito de autorregulación ha crecido. Iniciamos con las compañías multinacionales y las compañías nacionales de medicamentos. Se sumaron después los dispositivos médicos y recientemente las empresas de fórmulas infantiles. En México se han acercado a nosotros porque quieren adherirse a estos códigos. Déjenme decirles que esto es muy importante. Se acercaron porque la autoridad les ha hecho saber que para la autoridad es muy importante que estén adheridos a códigos de ética y a un sistema de autorregulación. Y el referente ha sido Cetifarma, lo cual nos implica una mayor responsabilidad en este sentido. Hay un diálogo permanente con las autoridades, hay un reconocimiento de las autoridades de que las cosas se están haciendo bien, porque también entregamos resultados y tenemos evidencias para demostrar lo que estoy yo hablando en esta sesión. Obviamente, la evolución de nuestro marco deontológico corresponde a una dinámica en donde se ha tenido que ir adecuando a todo esto. Sí decirles que en el año 2009, posterior a nuestro consenso, fortalecimos nuestro código, incluyendo el capítulo de organización, de la relación con organizaciones de pacientes, y en el año 2016, finalmente, la Academia Nacional de Medicina redactó los lineamientos para los médicos en su relación con la industria farmacéutica. Esto es un poco la comparación de esta armonización a la que yo hacía referencia, de tal manera que no me detendré más en este capítulo, tan solo decirles que hemos ido en seguimiento de los cambios que se han ocurrido en otras regiones y en otras instancias para poder alinear nuestros códigos a un estándar internacional que no es el del ISO. Comparto la explicación que dio el doctor Samarriego respecto a este punto. Los principios éticos rectores son respeto a la dignidad, la responsabilidad social, la integridad en la actuación y la transparencia en todos los actos que hacen las empresas farmacéuticas en su relación con los profesionales de la salud, con las instituciones de salud y con las organizaciones de pacientes. Para iniciar a concluir mi presentación, decirles a ustedes que los elementos clave de nuestro código de buenas prácticas están enfocados en la seguridad de los pacientes, en el cumplimiento apegado a la legalidad como un principio, la honestidad y veracidad en la divulgación científica. Encontramos en algunas denuncias que esto no se cumplía necesariamente, se ha ido corrigiendo, y desde luego la responsabilidad social, que es muy importante para que todo esto pueda fluir. En el caso del Código de Buenas Prácticas, tan solo subrayaré que la transparencia en apoyos a eventos académicos, el fomento al uso apropiado de medicamentos y hacer público el no conflicto de interés es algo que nos ha significado un mayor desafío. Pero déjenme decirles que todo este tipo de actividades que llevamos han evitado la sobreregulación. La autoridad, al conocer este sistema de autorregulación, ha desechado y ha dialogado junto con nosotros con el Congreso para evitar la expedición de leyes que no necesariamente siempre están bien formuladas, inhiben el trabajo que se puede hacer bien en el campo de la promoción de los medicamentos de prescripción. En el proceso de atención a denuncias, sencillamente nosotros recibimos en la Secretaría Ejecutiva la denuncia, vemos que cumpla con todos los requisitos y se lo entregamos al grupo que se forma para hacer la revisión de consejeros independientes. Hay un paso en el cual la regla del juego es en equidad y en imparcialidad. Las dos partes tienen que conocer cómo va evolucionando, y este grupo independiente tiene la posibilidad de convocar a las partes a una mediación. Pero sí, la denuncia que se ha presentado, hay faltas a los códigos, es una parte que está establecida en nuestras reglas, tendrán que aplicarse las sanciones correspondientes. Y también en este sentido tenemos que decirles que buscamos más prevenir que sancionar. Es la mejor manera de ir avanzando en toda esta cultura
con la imparcialidad y la confidencialidad de vida. Esto es la forma en que hemos ido evolucionando. En el año 2005 recibimos una denuncia, estábamos iniciando. Posteriormente, esta evolución se corresponde cuando los códigos empezaron a ser más estrictos, hubo un mayor número de denuncias. En el año 2014, 2015, como ustedes ven, hay un aplanamiento, pues hay que reconocerlo con toda honestidad. Tuvimos una crisis en nuestro organismo. Allí encontramos algunos déficits en la aplicación del debido proceso y eso afectó la confianza en este mecanismo. Esta es una categorización de las modalidades en las cuales encontramos la mayor parte de faltas y de incumplimientos con los códigos de ética. Pero también es importante señalar que es necesario incentivar. Entonces creamos nosotros un distintivo que se denomina distintivo o certificado de empresa con práctica transparente, que es evaluado por un tercero. El Cetifarma no evalúa, debe de hacerlo un tercero para garantizar la debida imparcialidad en este sentido. Tal manera que este certificado tiene una vigencia de 3 años y nuevamente se tiene que recertificar para poder seguir teniendo este distintivo. Ahora, este distintivo tiene un valor muy importante socialmente y frente a la autoridad regulatoria. Tal manera que esto es una experiencia que nos ha dado buenos resultados. Hay ahí tan solo algunas de las empresas que ya se han certificado, y este año 2018 hay 9 empresas más que iniciarán el proceso de evaluación. Algunas de las empresas que se han certificado están aquí presentes las personas que trabajan en ellas. Este consenso del que he hecho yo referencia, en síntesis, pues aglutina a los órganos académicos, al Colegio Médico de México, a las escuelas de medicina, a la Asociación Nacional de Hospitales Privados, a la Comisión Nacional de Bioética y a otros jugadores que son claves en toda esta participación. No me detendré más en esto, tan solo decirles que la promoción, el apoyo a la educación médica continua, el apoyo a investigaciones y el uso apropiado de medicamentos son los elementos claves que han nutrido a este consenso. El convenio de corregulación lo hemos hecho con la autoridad regulatoria y estos son sus propósitos. Hemos sido muy claros. La autorregulación no desplaza la regulación, la complementa, y en ese sentido hemos ido trabajando. Bueno, pues como aquí ya me han marcado con números rojos que ha terminado mi tiempo, solamente concluyo que lo que queremos es fortalecer un sistema articulado, en donde la centralidad es la relación médico-paciente, no de discurso, de hechos. Por eso es que hemos trabajado a través de este consenso con todas estas entidades que ustedes ven ahí anotadas, y desde luego que el desafío que tenemos es hacer posible la transparencia y la transferencia de valor, en donde tenemos como propósito, además de hacerlo gradualmente, que en el año 2018 ya hay anotadas 10 empresas que de manera voluntaria van a hacer posible esa transparencia. Queremos probar gradualmente esto. Hemos seguido la experiencia de nuestros colegas en España, hemos escuchado sus opiniones y en el caso de México lo tenemos que hacer de esa manera gradual. El 2019 el que no esté se tendrá que preguntar y explicarle a la sociedad por qué no está haciendo la transferencia de valor. Tal manera que esto es muy importante que ustedes lo conozcan. Es por qué avanzar en esa transferencia de valor, porque fundamentalmente es poder generar confianza y entregar cuentas de que efectivamente esto está ocurriendo. Y finalizo con estas diapositivas en donde estoy hablando fundamentalmente del trabajo que estamos haciendo en colaboración con FIFARMA para hacer posible la adopción de los principios de integridad, de transparencia internacional, que hoy en México la mayor parte de las empresas globales han adherido a estos principios en el caso de este cumplimiento con los lineamientos de los códigos de ética. Esa es la parte ya de cómo estamos viendo el futuro. Y en cuanto a las tendencias, pues sencillamente tenemos que estar muy alertas de todo lo que es en el campo de la genética, la genómica y un aspecto muy importante, el acceso a medicamentos, que es la principal demanda de la sociedad para las empresas farmacéuticas y para la salud. Por último, ahora sí, entonces, en este contexto de reconocimiento a nuestro trabajo, las CROs y la Asociación Mexicana de CROs han
tomado la decisión de adherirse a nuestro código y a nuestro sistema de autorregulación. Esto es algo muy importante, porque la contratación que se hace con terceros para apoyar investigaciones clínicas, también ustedes lo saben, es muy cuestionada. Entonces, nosotros decimos, tiene que ser a través de la aplicación de los códigos y se ha de mostrar evidencia de que todos los aspectos que deben de cuidar en ese sentido deben de ser respetados. De tal manera que esto, desde nuestro punto de vista, va a ser muy útil. Permítanme tan solo compartir con ustedes esta diapositiva y decirles que esta palabra vieja, que es traits, desde la historia de la humanidad, la estamos dando un significado en donde la transparencia hay que entenderla como integridad, la responsabilidad como conciencia, la rendición de cuentas como una forma de ser, el desarrollo con una equidad en la distribución de recursos para la investigación y el desarrollo, y la ética como una cultura empresarial, y la sustentabilidad de la ética como el futuro de lo que todos queremos y anhelamos ganar. Decía Séneca en su epístola, que decía, a quien no sabe a qué puerto encaminarse, ningún viento le es propicio. Podemos ir por donde sea, pero no sabemos a dónde vamos, ningún viento nos va a llevar a donde queremos. Muchas gracias por su atención y mil disculpas.